Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Hola, bienvenidos a Ellas También Juegan, el podcast que destaca la trayectoria de mujeres que están haciendo historia en el deporte, dentro y fuera de las canchas. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha forjado su carrera en el deporte internacional con dedicación, visión y una profunda pasión por comunicar. Se trata de Andrea Vázquez, quien nació en Montelíbano, Córdoba, y se formó como comunicadora social y periodista en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su vínculo con el deporte viene desde niña, cuando el patinaje y el ciclismo marcaron su vida familiar y personal. Con esa misma energía que la acompañó en las pistas, Andrea inició su recorrido profesional en grandes eventos como los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y el Mundial Sub-20 de la FIFA 2011. Desde entonces, su curiosidad y entrega la llevaron a integrarse al mundo de las federaciones internacionales, primero en World Archery y hoy en la Unión Ciclística Internacional, donde lidera la estrategia digital como Digital Content Manager. Desde Suiza, continúa aportando al desarrollo del deporte y a la visibilidad de los grandes eventos del ciclismo mundial. Su historia inspira porque demuestra que la pasión, acompañada de disciplina y trabajo juicioso, puede convertirse en una carrera sólida, influyente y profundamente significativa. Andre, bienvenida a Ellas También Juegan. Luisi, muchísimas gracias. Súper contenta con esta invitación y poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Andre, primero, así como para comenzar la entrevista, cuéntanos cómo inició tu relación con el deporte y qué lugar ha tenido el deporte en tu vida desde que eras pequeña. Bueno, el deporte en mi vida llegó desde muy niña. Yo empecé a patinar cuando tenía 5 o 6 años aproximadamente y fue amor automáticamente. Me enamoré del patinaje, fui creciendo dentro del deporte, competí a nivel nacional en Colombia, gané medallas y al mismo tiempo en el que yo estaba sí, patinando y viajaba y hacía todo esto, mi hermano del medio, que yo le llevo 2 años, yo soy mayor que él 2 años, empezó también en el ciclismo. Mi papá siempre ha sido muy deportista, todavía sale a montar en bici, a trotar cuando puede, y creo que eso nos los fue inculcando a medida que nosotros íbamos creciendo. Y él empezó a hacer ciclismo, entonces sí, siempre fue una familia de amante del deporte, de hacer cosas. Crecí viendo eventos. Tengo en mi memoria despertándome a ver el Tour de Francia, carreras de Fórmula 1, fútbol. Entonces, sí, siento que mi vida siempre ha estado marcada por el deporte y lo he disfrutado y creo que desde ahí viene todas las ganas de seguir en este mundo. Bueno, Andre, y precisamente empezaste tu carrera desde muy joven, siendo voluntaria en eventos como tan importantes como los Juegos Suramericanos que se hicieron en Medellín en el 2010 y el Mundial Sub-20 de la FIFA en la sede de Medellín también. ¿Qué recuerdas de esa experiencia y qué representó para ti haber comenzado por ser voluntaria? De esas 2 experiencias yo tengo grandes recuerdos. Y más que los recuerdos, creo que la oportunidad de haber conocido un grupo de personas maravillosas que me enseñaron lo que es el deporte, que me enseñaron lo que es trabajar con pasión y que me enseñaron a que sí puede haber un futuro en todo lo que a ti te gusta. Y yo me acuerdo que cuando se dieron los Juegos Suramericanos de Medellín, yo tenía 1 año de haberme mudado a Medellín. Entonces, todavía no estaba
muy familiarizada con todo el tema de eventos internacionales, mucho menos de esa magnitud. Entonces, conocerlo tan de cerca fue una oportunidad enorme y creo que representó para mí el poderme ver donde hoy estoy hoy en día. Y las personas que conocí en esos 2 eventos las atesoro enormemente. Algunas se convirtieron en grandes amigos y algunas personas siguen siendo mi inspiración, y creo que gracias a ellas llegué donde estoy hoy. Qué bonito eso. Ya entró Salchi también a la conversación. André, Y él está de acuerdo. sí, ¿qué aprendizajes te dejó ser voluntaria que aún aplicas en tu trabajo como profesional? Yo creo que aprendizajes muchísimos. El más importante quería que es el de siempre darlo todo sin esperar nada a cambio, porque cuando uno es voluntario simplemente está ahí porque quiere y porque está dispuesto a ayudar sin que haya nada de regreso. Y creo que eso es muy importante porque al fin de cuentas, cuando uno está haciendo las cosas con pasión y con ganas, las cosas salen y las cosas funcionan. Y creo que también la oportunidad de ser agradecida por todo. O sea, cada oportunidad que se da en la vida te trae algo nuevo, y creo que para mí todas han sido muy buenas, de todas he aprendido. Em, Me han permitido también trabajar en equipo. He conocido gente de todas partes, gente que en la vida había conocido antes y que se convierten en grandes amigos. Te permite conocer gente de otras culturas, y creo que todo eso cuando se trabaja como voluntario, uno está aprendiendo todo el tiempo. Uno está dejándose nutrir de esa gente que está conociendo, del trabajo que estás haciendo o de lo que estás generando en el otro, y creo que con eso es lo que más me ha quedado. Bueno, y precisamente como lo diste todo siendo voluntaria, sabemos que fue precisamente ese desempeño el que te ha abierto puertas o que inicialmente te abrió puertas para otros trabajos pues como más grandes y más impactantes para nosotros. ¿Cómo fue para ti o cuáles fueron los momentos en los que sentiste que haber hecho un buen trabajo como voluntaria te abrió las puertas a otros trabajos que han dejado huella en ti? Yo creo que sin duda fue el hecho de, primero, conocer al equipo maravilloso de trabajo que organizó tanto Juegos Suramericanos como Mundial Sub-20 de la FIFA, y las personas también internacionales que se involucraron de alguna u otra manera con esos 2 eventos. Creo yo que hice un buen trabajo porque todas de alguna manera me recuerdan de la mejor manera, y algunas de esas personas fueron quienes en algún momento me llamaron y me dijeron: hay esta posición y estoy pensando en ti. Y creo que ahí fue en el momento en el que la puerta se abrió a absolutamente todo el mundo internacional y me abrió el camino de aprendizaje para llegar hasta donde estoy hoy en día. Como te decía, esas personas creo que marcaron de alguna manera mi visión, y a donde yo quería llegar. Conocí gente que me inspira y que digo, quiero llegar a ser como ellos en algún momento. Otra gente que dije, ojalá yo nunca sea así. Y también es importante para el camino profesional. Y yo creo que todo eso me ayudó a llegar a donde estoy hoy en día. Y si no hubiera sido voluntaria en esos 2 eventos, quizá no estuviéramos teniendo esta conversación. Una de las personas que te llamó precisamente a decirte como tengo este trabajo y estoy pensando en ti fue Emma Gaviria, que es la presidenta de la Federación Colombiana de Tiro con Arco. Cuéntanos un poco cómo fue esa llamada, para qué evento fue, cómo fue como todo ese momento cuando empezaste con ellos y después posteriormente tuviste la oportunidad de continuar con ellos. Sí, Emma me llamó a mí, yo recién terminada mi práctica laboral para graduarme de la universidad. Eso fue en diciembre del 2013. Yo acababa de terminar mi práctica y ella me llamó y me dijo: tengo una Copa Mundo de Tiro con Arco en mayo del 2014, necesito a una niña que sea comunicadora, que hable inglés y que tenga experiencia en deportes. ¿Te le mides?
Y yo todavía no me he graduado. O sea, yo me graduó en febrero. Faltan 2 meses. Y ella me dijo: "Se le mide, yo la espero", y yo no tenía ni idea de tiro con arco. O sea, yo decía: "¿Qué es este deporte?". Yo creo que en algún momento me pidieron ser voluntaria en un evento y yo fui y yo dije: "O sea, ¿esto cómo funciona?". Entonces, cuando Emma me llamó, obviamente, pues la emoción de estar recién egresada, y yo decir: "Okey, si aquí va a empezar el mundo laboral, pues hagámosle", y sin miedo, y llegué a Medellín 15 de enero y empecé a trabajar con ellos, a preparar todo lo que fue la Copa Mundo de tiro con arco, que luego terminó siendo un equipo de trabajo con gente con mucha experiencia, gente que también había estado en Juegos Suramericanos, en Mundial Sub-20, Esperanza Palacio. También hizo parte de ese equipo de trabajo, se unió como directora de comunicaciones, entonces para mí fue un aprendizaje increíble, y fuera de eso lo estaba haciendo con gente a la que yo también admiro, y creo que eso fue lo más lindo de todo. Y siempre estuve en contacto, creo que también por mi nivel de inglés, con la Federación Internacional, y se dio el evento, fue un evento precioso, resultados muy positivos, y durante este proceso la Federación Internacional se me iba acercando todo el tiempo. Yo sí notaba preguntas, pero yo pensé que eran normales. Ah, ¿y te gusta viajar? ¿Y qué vas a hacer después de este mundial? ¿Y qué planes tienes a futuro? Sí, preguntas que cualquier persona te podría hacer en conversaciones normales de la vida, y resulta que a varios días de acabarse el evento me dijeron: "Mira, la situación es la siguiente. Tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing y tenemos un mundial de field archery al mismo tiempo. Necesitamos un equipo que vaya a cubrir ese mundial". Cuando yo empecé en el tiro con arco, yo empecé en la modalidad olímpica que es conocida en inglés como target archery. Y esta era otra modalidad completamente diferente. Y yo decía: "Pero si yo apenas estoy aprendiendo de una, ¿yo qué voy a hacer con la otra modalidad que no tengo ni idea?". Pero sí, con el miedo más grande del mundo dije: "Ok, yo me le mido a este reto". La Federación Internacional maneja un inglés británico. Yo había crecido con el inglés americano, entonces de entrada también había un reto profesional. Tenía que escribir en inglés, que si bien lo hacía, no lo hacía de la manera en la que se esperaba. Y, y ese fue el primer trampolín para llegar aquí a donde estoy hoy. Y creo que la clave estuvo en que sí tuve un poco de miedo, pero fue como: "Hágale, no importa, y sigamos a ver qué pasa". Precisamente, la otra pregunta va relacionada con eso, porque sí me habías contado que aún con mucho miedo y todo, te mediste al reto y les dijiste que sí. ¿Cómo transformó tu vida haberle dicho que sí a ese campeonato? Muchísimo. La transformó completamente, porque ese fue el inicio de mi vida y de mi profesión a nivel internacional. Porque después de ese evento vino otro evento y luego vino una conversación más seria de qué más puedes hacer por nosotros. Y el hecho de venir de una federación nacional, de haber vivido de cerca 2 eventos internacionales, te enseña un poco lo que hay debajo de una federación internacional. Entonces les dije: "Pues, ¿por qué no hacemos un estudio donde veamos cómo están todas sus federaciones nacionales en todo el tema de comunicaciones? Porque si ustedes quieren crecer a nivel de comunicaciones, a nivel de canales digitales, pues hay que ver también cómo está la base". Y fue algo que ellos nunca habían pensado en hacer. El hecho de proponerlo sin saber si iban a decir que sí o no, permitió estar con ellos hasta el 2022. Y fue un camino lindo, un camino donde pude estar en muchísimos eventos, cubrir juegos mundiales, conocer gente maravillosa en el camino también que me enseñó un montón, y seguir creciendo como profesional, que para mí siempre es el objetivo, y es que nunca me quedo con, con lo poco, sino que siempre quiero más y quiero seguir creciendo y mejorando.
André, en lo que va de la entrevista también, pues has mencionado como tus diferentes etapas en el trabajo, empezando por los eventos locales que tuvimos en Medellín y has ido creciendo poco a poco. ¿Qué te ha enseñado este recorrido a ti sobre la importancia de crecer paso a paso? Yo creo que es el entender que los pasos pueden ser lentos, pero seguros. Porque muchas veces el ego nos habla y nos dice, hagámoslo ya y que el resultado sea ya, pero se nos olvida el proceso para llegar a la cima. Y yo creo que haberlo hecho de la manera en la que yo lo hice, que fue escalando y conociendo un poco todo lo que hay debajo de la Federación Internacional, me permitió conocer cada etapa eh, a profundidad, entender cada valor, trabajar en todos los niveles que hay en el deporte, local, nacional, internacional, y eso también me mostró un poco que cada tarea, por pequeña que sea, aporta a ese gran mundo internacional que hay en cada federación, por ejemplo. Entonces yo creo que eso me ayudó un poco a tener unos cimientos, unas bases muy sólidas, también a tener una humildad profesional porque uno conoce absolutamente todo tipo de profesionales, todo tipo de situaciones y uno tiene que ser humilde en este medio y entender que uno no se las sabe todas y que siempre va a haber alguien que tiene mayor experiencia, mayor conocimiento y que lo importante es aprender todo el tiempo de estas personas. Y yo creo que es lo que más me ha dejado, el entender que para llegar lejos hay que tener una base sólida, hay que estudiar, hay que leer y hay que vivir de cerca cada momento. ¿Crees que conocer el trabajo desde la base te ha dado, digamos, un diferencial para tu rol como líder de canales digitales? Definitivamente. Y es importante porque a mí personalmente me ha enseñado que todo tiene que tener un objetivo. Uno no puede hacer las cosas sin un porqué. Hay que tener una justificación y pensar no en el qué puedo hacer, sino el para qué lo estoy haciendo. Porque de lo contrario me voy a perder en el camino, me voy a saltar etapas y yo creo que eso es muy importante para obtener resultados buenos, que es lo que generalmente todos queremos. Además de todo, yo creo que me enseña o me ha enseñado todo el tema de la paciencia y de ser muy constante con las estrategias, porque hay estrategias que explotan en un mes y tú dices, wow, y esto funcionó y maravilloso, pero hay otras que van a tardar un poco más de tiempo y yo creo que el venir paso a paso te enseña también que los logros bien, toman tiempo y los cambios no son fáciles, a todos nos cuestan los cambios, pero en algún momento los resultados muestran que eran necesarios y por qué valían la pena. O sea, es como la importancia del proceso. Todo resultado tiene un proceso y hay que vivirlo paso a paso, sin saltarse nada. Sí, así es. Lo que mencionas del ego tiene mucho sentido porque uno muchas veces quiere llegar a todo ya y las cosas toman tiempo. Todo toma Absolutamente. tiempo. André, además de adaptarse a los cambios organizacionales, pues trabajar en el extranjero ha implicado para ti adaptarse a cambios culturales y también ha implicado muchos retos logísticos y personales. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti, especialmente teniendo en cuenta pues, los temas de permisos laborales y adaptación cultural que se requiere para trabajar en un país como Suiza? A ver, hablando del ego, yo creo que eso es algo que se vive muchísimo cuando uno está pensando en emigrar, porque muchas veces se asocia con que es fácil, simplemente te vas a un país y ya, y empiezas desde cero y todo bien. O porque llegaste y encontraste un buen trabajo, la gente asume que todo es fácil, pero resulta que no. O sea, cuando yo empecé a aplicar para la visa para venirme a vivir a Suiza fue en el 2020, antes de pandemia. Mi visa se aprobó a finales del 2021, o sea, un año y medio después. Y en todo ese proceso yo pensaba, ¿será que a mí sí me conviene irme para Suiza?
¿O será que esta es la vida diciéndome de alguna manera, calma, piénsalo 2 veces? O sea, muchos papeles que yo decía, es necesario la traducción, la postillada, mil cosas que yo decía, ¿será que yo sí estoy tomando la decisión correcta? Y antes de hacer todo ese proceso de visa, yo había tenido experiencias con otras federaciones internacionales acá. Una de ellas quería que yo me viniera a trabajar con ellos directamente. Cuando empezaron a hacer todo el tema de permisos para mí, el cantón, que es como el departamento, o lo equivalente a departamentos en Colombia, les decían, no, es que ya ustedes cumplieron la cuota de permisos internacionales, entonces no se puede este año. Entonces yo me ponía a pensar en todo ese tipo de cosas y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, cuando llegó la visa, yo dije, así tiene que ser y nos vamos y aquí llegamos. Y luego llego yo a Suiza y es otro idioma, porque aquí se habla, pues yo estoy en Suiza se hablan varios idiomas, pero yo estoy en el lado francés. Entonces, para yo obtener la visa, yo ya tenía que haber certificado el francés. Todo lo hice de una manera muy rápida. Afortunadamente lo pasé porque si no me hubiera tocado esperar más tiempo. Y yo estaba acostumbrada a trabajar en una federación internacional donde todo el tiempo se hablaba en inglés, se trabajaba en inglés, la comunicación era en inglés. Yo llego a Suiza en diciembre del 2021 y yo empiezo a trabajar para la UCI en abril del 2022. A mí me contratan y me dicen, no te preocupes, aquí también se habla inglés, se trabaja en inglés. Y yo empiezo en la UCI y yo sorpresa porque todo era en francés. Entonces fue un choque cultural impresionante porque yo me acababa de mudar, me estaba adaptando a la cultura, intentando entender cómo funcionaba todo. Aquí hay mil reglas. Y luego en toda la parte laboral es un cambio de actitud, de pensamiento, cómo se hacen las cosas. Yo digo, wow. Entonces creo que el primer año me costó un poco como saber manejar las cosas de la mejor manera. Yo soy muy perfeccionista, entonces quería que todo funcionara bien desde el principio, pero volviendo a todo el tema del proceso, del paso a paso, entendí que me tenía que dar tiempo para adaptarme poco a poco y obviamente eso me sigue enseñando que no siempre es fácil, pero también cuando uno quiere las cosas y uno persevera, las logra. Así es. André, y seguramente en todo este tiempo que llevas trabajando en el exterior, hay un montón de anécdotas y experiencias. Cuéntanos especialmente cuáles han sido las más desafiantes y a la vez las más gratificantes en tu vida profesional. Bueno, desafiantes, yo creo que es el empezar desde cero, porque yo llegué aquí con experiencia, pero al fin de cuentas yo estaba empezando de cero, yo estaba empezando en un país nuevo, con amigos nuevos, sin familia, en un idioma nuevo, todo. Entonces era, sí, volver a crear mi base, volver a tener mi red de amigos, y en ese proceso pues uno empieza a extrañar también la casa, uno empieza, yo extraño todos los días a mi familia, a mis amigos, e intento volver a Colombia una vez al año como mínimo, precisamente por eso. Y que uno aquí convive con gente que tiene toda su vida acá, que tiene todos sus amigos, su mundo acá, y no entienden por lo que uno está pasando o por esos cambios mentales y que se vuelven en retos a veces. Y creo que he aprendido mucho a manejar la parte emocional, o sea, tener un equilibrio emocional, a entender cuándo me tengo que escuchar, cuándo me puedo presionar para ir un poco más. Y eso es de todos los días. Ese tema es de todos los días, es de lidiar con la soledad, con qué va a pasar, con el ambiente laboral, porque somos de culturas muy distintas y aquí las cosas se hacen de esta manera y no de la otra. Todo el tema de reglas. Entonces, eso siempre va a ser un desafío constante, pero también me gusta, porque a mí me gustan los retos y eso me mantiene activa. Y lo más gratificante yo creo que sigue siendo el ampliar mi mirada al mundo. Yo vivo en Lausanne, pero trabajo en Aigle, que es otra ciudad pequeña
a 40 minutos en tren y yo todos los días voy de camino a la oficina y tengo un paisaje espectacular con los Alpes, con el lago y digo, ojalá que yo nunca me acostumbre a esto y que todos los días yo me sorprenda. A hoy, que van a ser casi 4 años desde que yo me mudé acá, sigo sintiendo eso y digo, wow, qué lindo el atardecer de hoy, qué lindo el amanecer de hoy. Entonces esa parte la agradezco siempre, el demostrarme que puedo, que he logrado, creo que alcanzar muchos de los objetivos que me propuse cuando me vine a vivir acá y luego estar acá. Uno se vuelve embajador de su país, donde quiera que vaya. Entonces, con más orgullo digo que soy colombiana, con más orgullo digo de dónde vengo, dónde crecí y lo siento en el alma y siempre lo quiero vivir de esa manera y no esconderme, sino sí, yo soy de Colombia. Y cuando uno ve a un colombiano y se emociona, Como, a la sí, colombiana, aquí. sí, y más porque cuando yo, por ejemplo, que empecé a trabajar en la UCI, yo fui la primera colombiana en llegar a la UCI y ya a los meses llegó otro colombiano a Boyacá y ya al año llegó Ana, que trabaja en la Federación Colombiana de Ciclismo, también a trabajar. Entonces, de ser cero pasamos a ser tres. Entonces, siempre ha sido una anécdota muy linda para nosotros y yo creo que todos los días intentar construir mi independencia y mi propósito a nivel profesional. André, qué bonito eso de que eres la primera colombiana en la UCI, no sabía. Sí, sí, lo disfruté cuando fui y luego Es llegó. bonito. Sí, igual en la UCI tiene muchos programas para los deportistas, pues muchos colombianos han estado en los programas de desarrollo, entonces viven en él y van a entrenar al centro de alto rendimiento, hacen parte del equipo de la UCI, entonces digamos que ya ellos estaban, pero como empleada de tiempo completo, sí, fue la primera y lo disfruté y lo disfruto todos los días y me encanta. Qué bueno. André, en varias de las respuestas que nos has dado, mencionas que en los diferentes trabajos y desde que eras voluntaria, pues has tenido la fortuna de estar con equipos maravillosos al lado de personas que aún te inspiran. De esas personas, ¿cuáles son las mujeres que más han influenciado tu vida y tu manera de trabajar en el deporte? Esa pregunta tiene una respuesta muy concreta para mí y creo que en esto coincidimos tú y yo. Se llama Esperanza Palacio. Esta mujer a mí me inspiró desde el día uno que la conocí. Yo me sentaba a escuchar sus historias de cuando ella era periodista, de cómo empezó, de los descubrimientos que hizo y yo era maravillada con cada historia, con cada palabra y yo decía, wow, yo algún día quiero ser como ella. Y obviamente yo sentía hasta miedo de hablar o escribir algo y que ella mirara eso y dijera, ¿qué es esto, por Dios? O sea, yo quería que ella dijera, sí, tiene futuro. O sí lo está haciendo bien. Sí, como que siempre me preocupé por eso y cuando trabajé con ella intenté aprender al máximo, o sea, intenté exprimir, bueno, no exprimirla a ella, pero sí su conocimiento y que yo pudiera, sí, obtener de ella lo que más pueda. Y sí, sin duda hoy en día es una amiga y sé que cuando necesito alguna ayuda o un consejo, sé que la puedo llamar y ahí ella va a estar, siempre. Y es muy bonito y cuando me preguntan siempre digo, pues la mujer que me inspiró a llegar donde estoy hoy, a entender que a veces tener un poco de carácter no es malo, sino que es necesario y que hay que ir por la vida sin miedo. Yo creo, además, que haber tenido la oportunidad precisamente de trabajar con ESPE nos dio a nosotras como un nivel de exigencia muy alto y eso hacía que nuestro trabajo fuera mejor, precisamente porque todo el tiempo queríamos que los comentarios de ella fueran los mejores sobre nosotras. Entonces, en ese momento, mientras estuvimos en los Juegos Suramericanos, en el Mundial y la candidatura, que fueron los eventos que compartimos, nos exigimos mucho para estar a la altura de lo que es ESPE para nosotras. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que siempre quiero que ella esté orgullosa de mí.
quiero que sepa que todo lo que me enseñó valió la pena y que me quedé con eso y que lo practico y que lo llevo en el día a día conmigo siempre. Y sobre todo, sí, qué lindo que ella pueda impactar vidas de la manera en la que lo hizo y de su manera. Creo que fue muy importante en mi vida haberla tenido. Claro que sí, por fortuna en este recorrido hemos contado con mujeres que también inspiran bastante. André, ahora que eres Digital Content Manager de la UCI, lideras pues las comunicaciones de una de las federaciones más importantes del mundo. ¿Cómo ha sido el proceso de construir una estrategia digital para un deporte de tanta tradición y que tiene tantísimos seguidores en el mundo? Bueno, esta es una pregunta difícil porque, o sea, podríamos pasar horas hablando de este tema, del ciclismo, de cómo funciona. Y para mí, la primera sorpresa cuando llegué a la Federación Internacional fue la cantidad de disciplinas que hay que yo no conocía. O sea, eso fue para mí un shock. Yo conocía el ciclismo de ruta, ciclismo en pista, BMX, pero ciclomontañismo que es mountain bike. Y luego llegué acá y me encontré con otras 10 que yo no tenía ni idea y que tienen campeonatos mundiales y campeones mundiales. Y yo fue como, wow, qué es todo esto? Entonces, construir una estrategia para la federación tiene que ver mucho con, primero, hay una herencia de por medio. O sea, es un deporte a nivel mundial que se conoce mucho porque, o sea, muchas personas tienen una bicicleta en la casa y la utilizan como medio de transporte o para simplemente hacer deporte o para disfrutarlo. Entonces, creo que la estrategia siempre tiene que tener como esa honra a la herencia del ciclismo, de dónde viene el ciclismo, el por qué la gente tiene una bicicleta en la casa. Se apuesta a la innovación completamente, sobre todo con mucho propósito. La tecnología siempre está cambiando, las historias humanas que hay de por medio, las comunidades, y digo las porque son muchas, o sea, nosotros no tenemos una sola comunidad de ciclismo. Cada disciplina tiene unos fans completamente distintos. La gente que está en mountain bike no necesariamente le interesa la ruta. Entonces, lo que se hizo en la federación fue crear diferentes canales para poder establecer una estrategia para cada disciplina que permitiera tener la mejor cobertura posible de cada una. Porque cuando estaban todas juntas, se notaba que el interés cambiaba muchísimo durante todo el año. Entonces, creo que esa parte es como escuchar a la comunidad, entender las audiencias, saber qué tipo de contenido están consumiendo, qué tipo de cosas quieren ver y no simplemente llenarles de publicaciones y de cosas porque sí. Siempre intentando unir toda la parte local, nacional, con la parte internacional. Y para mí lo más importante en toda la parte de la estrategia digital siempre va a ser medir, aprender y evolucionar. Muchísimas gracias, André. André, has tenido la oportunidad de cubrir muchos eventos internacionales desde los diferentes cargos que has tenido. ¿Qué habilidades consideras que han sido fundamentales para este proceso y para destacarte dentro del mundo del deporte, especialmente en la comunicación? Yo creo que la inteligencia cultural y la comunicación intercultural también, entender toda la parte global y cómo los entornos afectan la comunicación con las diferentes audiencias, un dominio digital que sea estratégico y es con lo que mencioné en algún momento de la conversación al principio y es entender que las cosas no se hacen porque sí, sino que tiene que haber un objetivo de por medio y siempre creo que hay que tener una capacidad para entender lo que la audiencia quiere y cómo se está traduciendo eso en el contenido. Creo que a nivel digital siempre hay que tener un storytelling muy auténtico, muy emocional, saber
qué hay detrás de cada atleta, de cada equipo, las causas y cómo se pueden construir historias que cuenten, pero que también ayuden a inspirar a las nuevas generaciones a practicar el deporte, porque obviamente eso es lo que también se busca, que haya un desarrollo del deporte a nivel internacional. Creo que también hay un pensamiento estratégico con una visión global muy grande y es cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como Federación Internacional y cómo vamos a transmitir eso a las federaciones nacionales y cómo ellos lo van a bajar también en cada país, en cada club que hay, para si anticipar cualquier tipo de escenarios que haya. Un liderazgo colaborativo, porque obviamente uno está trabajando con diferentes frentes todo el tiempo, gobierno, atletas, federaciones, medios, patrocinadores, audiencias, un equipo enorme de trabajo y uno tiene que entender también cada frente y lo que quiere y cómo lo quiere. Y yo creo que sin duda es el todo el tiempo estar pensando en qué está pasando, en no quedarse con una sola cosa, sino seguir investigando, seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir probando cosas y ver qué funciona y qué no, para entender todas las audiencias y toda la parte estratégica que hay que tener. De lo que mencionas, también es importante tener en cuenta que finalmente no todo va a funcionar. Muchas cosas se pueden intentar en la estrategia, pero no todo funciona. Y nos tenemos que hacer a la idea también de que no nos va a funcionar todo lo que estamos implementando. Completamente de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que cuando uno está creando estrategia tiene, porque muchas veces la dirección a uno le exige resultados y muchas veces no importa cómo se llegan a esos resultados, o sea, hay que mostrarlos y punto, pero hay un proceso que uno tiene que respetar, quiera o no quiera, porque va a ser de aprendizajes y de errores. O sea, hoy puede haber un trend en canales digitales que posiblemente nosotros probemos y no funcione. Entonces, no porque esté funcionando para 5 federaciones internacionales quiere decir que para nosotros lo va a hacer. Y de hecho es algo que nosotros vivimos mucho entre cada disciplina. Hay cosas que nosotros hacemos para ruta que no funcionan para MX. Hay cosas que hacemos para MX que no funcionan para trials. Y el resultado de la estrategia en cada canal es tan distinto que yo todo el tiempo me estoy preguntando, pero aquí qué pasó, pero por qué funciona también acá y acá no. Entonces es todo el tiempo estar pensando y estar analizando esos resultados para garantizar que en el tiempo y a futuro realmente estemos encaminados por donde es. André, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a las personas, hombres y mujeres en este caso, que desean empezar como una carrera en el deporte internacional, pero no saben o por dónde empezar o por el momento no tienen como las conexiones necesarias para eso? Tocar muchas puertas. Es la mejor manera de empezar a buscar dónde estés viviendo, qué clubes hay, qué está moviendo el deporte, qué eventos se están realizando y empezar a tocar puertas en esos clubes, en esos eventos y decir, yo quiero trabajar en esto, estas son mis fortalezas, ¿cómo puedo ayudar? Muchas puertas seguramente no se abrirán, pero habrá una que diga, venga, bienvenido, bienvenida, y así se empieza. Creo que es una de las cosas más difíciles y es no saber por dónde empezar y muchas veces tenemos en la mente es lo más grande. Yo quiero entrar al deporte, a mí me gusta la Fórmula 1, entonces yo quiero llegar a la FIA. Ok, y la parte de abajo, ok. O sea, no todo el mundo llega inmediatamente en trampolín o brincando desde Colombia hasta la FIA, no. Hay un proceso, buscar las federaciones nacionales, los comités olímpicos, los comités paralímpicos, buscar oportunidades con estas personas. Y es muy difícil porque es un mundo muy pequeño, es un mundo donde la gente se conoce y uno siempre tiene que ser muy cuidadoso porque uno nunca sabe quién tiene al lado. Aquí en Lausanne pasa mucho eso porque están casi todas las federaciones internacionales, el Comité Olímpico, y mucha gente siempre te está mandando su hoja de vida, te está diciendo, mira, quiero hacer esto, y posiblemente algunas sean ignoradas, pero llega una en la que te quedas mirando y dices, ve,
esta hoja de vida está muy chévere. Entonces, creo que nunca desfallecer, perseverar, que en algún momento alguna puerta se va a abrir. Pero pues no es sentarse a esperar a que se abra, no es ir tocándolas y mirar qué hay alrededor tuyo que pueda ayudar a ese camino. Así es, hay que moverse a buscar lo que uno quiere encontrar. André, y finalmente, ¿qué consejo le darías a las mujeres, aquí sí específicamente a las mujeres que sueñan con trabajar en el deporte, pero que a veces sienten que el camino puede ser un poco incierto? Que no les dé miedo, que se arriesguen y que si es lo que quieren hacer, que perseveren, que hagan absolutamente todo lo posible para que se dé. Porque si no es un camino fácil, pero cuando uno tiene claro qué es lo que quiere, allá llega de alguna manera. Se puede demorar algunos años, pero llega. Y creo que esa es la clave de todo. No sentir miedo y tener o sea, cuando uno tiene la convicción y sabe lo que quiere, encuentra las maneras de lograrlo. Y ahí sí no hay puerta que no se abra. Así es, André, muchísimas gracias por acompañarnos en Ellas También Juegan. A ti, Luisi, muchísimas gracias. Me encantó este rato conversar contigo también después de tanto tiempo. Creo que ya son, sí, 14, 15 años desde que Como nos 15 años. conocimos. Sí, y creo que todas esas experiencias que hemos vivido y vernos donde estamos hoy en día nos saca una sonrisa de la cara todo el tiempo porque sí, ha sido un camino largo, pero contentas con lo que hemos logrado. Así es, creo que la cara que nos estamos viendo en este momento, como de alegría de escucharnos y vernos, dice mucho de lo que hemos logrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio con Andrea Vázquez, una profesional que ha construido su carrera con bases sólidas y con una experiencia que le da el criterio para trabajar y dejar huella en importantes organizaciones deportivas a nivel mundial. Si este episodio te gustó, envíaselo a otras mujeres que están buscando inspiración para llegar más lejos. Hasta pronto. Esto fue Ellas También Juegan.